Muy buenos días. Esta mañana hablaremos del tema desinformación en las redes sociales. Este tema nos involucra a todos, ya que las redes sociales forman parte de nuestro día a día, y aunque no parezca un problema grave, es indispensable hablar de ello, pues todos los días nuestro cerebro está recibiendo información de todo tipo, y entre más divaguemos en las redes, más información es la que recibimos. Pero ¿cómo estamos seguros de todo esto que leemos es verdad? Para tratar de este tema, hoy nos acompañan Dayana Lisset Saldate, que es estudiante en arquitectura, José Antonio Cepeda Bojorques, estudiante de ingeniería mecatrónica, y José Pablo Fon Coronado, estudiante de ingeniería en informática. La mecánica del panel será la siguiente. Cada integrante tendrá su espacio para dar su aportación y cada uno dispondrá de 5 minutos para hablar. Queda prohibido agredir verbalmente a cualquiera de los otros participantes. Ahora que tenemos dichas las reglas, podemos dar inicio a este panel con el primer punto a tratar de la sesión. Y es que, como sabemos, recientemente estuvimos expuestos a una pandemia en donde circuló muchísima información a través de redes sociales. Para comenzar, le cederé la palabra a Dayana Saldate. La desinformación en las redes sociales se puede definir como la acción de proporcionar información errónea con el fin de causar discordancia entre la verdad. Entre más común se vuelve esta práctica, se puede convertir en lo que se puede considerar una gran amenaza para la sociedad, una infodemia. Javier Murillo, el fundador de Metrix, una plataforma de ciencia de datos, establece que una infodemia se refiere a la viralización intencional o no de contenido especulativo no verificado, que afecta la noción y el juicio de la opinión pública. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud define el término como una cantidad abrasiva de información que tanto puede ser correcta como incorrecta. Como se mencionó anteriormente, este fenómeno puede tener un impacto negativo real en la sociedad, ya que la mayor consecuencia de la infodemia es que dificulta la credibilidad de cualquier fuente de información. Muy bien, Dayana. Y para ser un poquito más claros, ¿qué tiene que ver todo esto de la pandemia con la infodemia de esa que nos hablas? Pues un gran ejemplo reciente es el que podemos observar la reciente pandemia de COVID-19. En el periodo de mayo a junio, la Organización Mundial de la Salud declaró que en tan solo ese mes se habían publicado 361 millones de videos en YouTube bajo la categoría de COVID-19. Una gran cantidad de estos videos propagaban discursos en contra de la ciencia y alentaban a las personas a tomar medidas de salud que no eran del todo saludables. En este ejemplo, la infodemia de consejos de salud de COVID-19 puso en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud de cada comunidad. Además, en el 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que la información no verificada compartía desde mensajes que anunciaban el fin del mundo hasta los que vendían curas milagrosas para el COVID-19, sin mencionar la vasta cantidad de teorías conspirativas que se volvieron virales. Ok, interesante punto de vista. Tal y como escuchamos, hay demasiada información circulando a través de redes, a veces basada científicamente, pero muchas otras veces se trata de información falsa o incompleta, o como mencionaba mi compañera, pues no verificada. Y pues casi siempre tendemos a caer. Para indagar un poquito más en este tema, le voy a hacer la palabra a José Cepeda. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada me gusta aclarar sobre razones por las que la gente tiende a la desinformación. Aunque en realidad la gente tiende a la desinformación por muchas cosas. Podría ser por seguridad, por protección, por querer buscar una respuesta en algo donde en realidad no lo hay. Explicando más a fondo, daremos este ejemplo. A veces sucede que nosotros buscamos información sobre una enfermedad o algo y simplemente la googleamos sin acceder o buscar a alguien que sea experto en el tema, pero las respuestas llegan a ser incompatibles o llegan a ser muy exageradas, como un simple dolor de cuello puede ser un cáncer para el Internet. Es lo mismo que pasa con la desinformación. La información es agarrar cualquier noticia, puede ser una noticia amarillista o lo que sea, y pensar que es como que tomada como información correcta. Llega a ser muy común en la actualidad y más en las redes sociales porque, pues, imagínense, la gente en la actualidad lleva a estar mucho tiempo pegada a los teléfonos en las redes sociales, por lo que se encuentra con cualquier diferentes tipos de post y los toman como que en serios. Algunos no están justificados, pero la gente piensa que sí, piensa que es información válida.
pero como muchos no estamos seguros de las referencias, aceptamos que algo es correcto o que está bien sin tomar en cuenta la referencia de dónde viene o quién lo dijo. Es cierto que a veces puede ser que no sea la persona más adecuada para dar una información o que los mismos expertos se equivoquen, pero es bueno buscar la referencia para que no tender a esta misma desinformación, porque ya es algo muy común. La verdad es algo que llega a pasar a diario, la desinformación. Ok, gracias, Cepeda. Ahora que hablamos un poco más acerca de cómo y por qué la gente tiende a caer en la desinformación, eh, ¿será que esta información sea manipulada intencionalmente por grandes empresas para beneficiarse a uno mismo? O pues tal vez en su mercadotecnia para fines o para fines políticos. Para ilustrarnos un poco acerca de este tema, mi compañero Pablo Fong le cede la palabra. Claro, la desinformación siempre se ha manifestado desde tiempos remotos como hemos visto. Siempre se nos trata de engañar a cambio de vendernos un producto y lo podemos ver cuando prendemos televisión y vemos comerciales en los que se nos promociona un champú y se nos promete o bajo una promesa se nos dice que nuestro pelo va a mejorar por arte de magia con solo tan pocas aplicaciones. Estos son tipos en los que se nos puede engañar y quedamos en la mercadotecnia y nosotros como consumidores caemos y consumimos ese tipo de productos. Entonces, como podemos ver, ese tipo de engaños se puede ver desde razones simples. Y ves cualquier comercial y se hace con fines de satisfacer la lealtad a una marca. Y en que puedes vender. Son las técnicas que usan para pues, satisfacernos y pues que nosotros caigamos en como consumidores del producto. Pero pues esto puede llegar a ser peligroso si se trata de complacer una marca que en verdad es dañina. Cuando tratamos de complacer una marca y para eso no es fácil, es como debemos de ser cuidadosos y darnos cuenta en verdad que puede ser peligroso esto de la desinformación para usarlo con fines de mercadotecnia, como lo es en la política. Ok, compañero, creo que te trabaste un poquito, pero básicamente lo que dijiste fue que a veces sí hay manipulación dentro de los comerciales, sí hay manipulación pues dentro de algunos de estos videos para que nosotros caigamos. Creo que mencionabas el ejemplo de un shampoo, muy interesante, la verdad hemos caído yo creo que todos en alguno de estos comerciales, pero hay que tener bien en cuenta que muchos de estos son manipulados para que nosotros ya sea que compremos el producto, hablemos del producto, compartamos el producto. Y bueno, quiero saber si estás de acuerdo que de la desinformación no solamente se encuentra en estos temas de mercadotecnia, creo que tocabas algo de la política. ¿Me puedes hablar un poquito más de eso? Claro, en las elecciones del 2016 en Estados Unidos fue un claro ejemplo de cómo la desinformación se usó para satisfacer una marca, en este caso del político al de la candidata a la presidencia Hillary Clinton. Y este fue un claro ejemplo en el que la desinformación para satisfacer una marca llegó muy lejos, pues se utilizó que se decía que la candidata Hillary Clinton era cabeza de una red de tráfico sexual infantil en Estados Unidos. Esta información se llegó a personas que no están del todo informadas y que se creyeron del todo que esto era real, e inclusive una de estas personas que escuchó esta noticia llegó a una en la cual se reclamaba que era una de las sedes en las cuales se hacía ese tráfico sexual, y lo que llegó a hacer fue que llegó a tener un atentado a esta pizzería y personas inocentes, y todo una nota desinformativa. Entonces, como podemos ver, puede llegar a ser muy peligroso. Se cuida y la manera en la que se presenta y a quienes se presenta, la demografía, la. Ok, muy bien. Entonces sabemos que existe un gran porcentaje de desinformación en las redes sociales que pues es incorrecta o se utiliza para engañar, como el caso que mencionabas acerca de la política y cómo una nota con información pues manipulada pudo hacer eso, pudo manipular a muchísima gente para que no votara a favor de esta persona. Bueno, una pregunta que le quiero hacer a mi compañero Cepeda. ¿Cómo crees que influye este comportamiento, este tema de desinformación en nosotros? Bueno, primero que nada quisiera retomar partiendo de ejemplos. Retomando la parte de qué tan común es la desinformación y tomando ejemplos, podemos decir que es algo que está desde hace mucho. Vamos a tomar el periodo de Sócrates, por ejemplo, donde existían los sofistas. El más famoso de ellos era Protágoras, donde ellos tenían la habilidad para todo lo que tú quisieras.
No importa que fuera verdad o fuera mentira, ellos los podrían vender como algo correcto. O si sea un bien o sea un mal. Porque ellos usaban las palabras, usaban las letras, o sabían modificar la sintaxis de la información de tal forma que sonaban tan elegantes que la gente lo podía creer. Y es lo mismo que pasa con la influencia que tenemos con la desinformación. Como sociedad llega a influir en el sentido de que la gente podría estar tapada, es tapar los ojos de cierta manera que actúen o que se crean ciertas cosas cuando en realidad no son así. Fong hace rato mencionaba sobre lo del 2016, ¿no? Eh, Partiendo de esa premisa, toda una sociedad cayó bajo una desinformación, pero al tiempo también se dio cuenta que había una desinformación como tal. Aún así, la gente, sabiendo que existe una desinformación, sigue tendiendo a ella, partiendo desde que todos los días podría suceder que hasta nosotros mismos nos desinformamos. Y podría ser que nosotros estamos de acuerdo que a veces pensamos de que es correcto esto, lo que estoy leyendo, lo que estoy conociendo, pero a un futuro te das cuenta que en realidad hay una desinformación de por medio. Las noticias han sufrido desinformación, los mismos noticieros, y los mismos noticieros son los que influyen en varios pensamientos de la sociedad, porque son los que comparten la información que se está dando a conocer. O al mismo caso, la información es manipulada y se transmite como desinformación. Podemos tomar el ejemplo de las noticias amarillistas, en el que, pues, como su mismo nombre lo dicen, las noticias amarillistas no son noticias como reales o que podemos considerar que sean correctas, por lo que no hay una influencia correcta en la sociedad, no es como que sea como un bien, a veces se vende como un bien la desinformación, pero pues a fin de cuentas la sociedad misma puede buscar la desinformación, puede buscar estar en esa etapa de desinformación o simplemente quererse informar. Aquí ya hay diferentes variantes, ¿no? Hay diferentes situaciones en las que puede ser que al momento de informarse la misma persona pues quiere influir en los demás y darse cuenta que distribuir la verdadera información, pero pues al momento de querer distribuir la verdadera información no es tomado en cuenta, por lo que ahí ya hay una influencia sobre la sociedad de esa persona y una presión social en el caso de que ya no, no, no está aceptado, no es correcto. Y en otros casos, pues simplemente la gente es tanta la moda o tanta la tendencia a la desinformación que se tiene, que es el flujo que toma la gente. Lo toma como una moda o lo toma como que es la tendencia actual, cuando puede ser una desinformación completamente por una gran cantidad de personas. Pero pues por el mismo objetivo de buscar o tender a esa moda, pues se lleva adecuado o se ve como que es algo correcto, como un bien. Muy bien, hemos estado hablando acerca de pues, situaciones actuales. Ahorita mi compañero habló acerca de la época de Sócrates, ya hablamos de la pandemia, de la mercadotecnia y pues qué tan común es esto de la desinformación. Sin embargo, mi compañera Daya hablará un poco acerca de la evolución de esta desinformación y dónde se encuentra. Pues la desinformación siempre ha existido, pero gracias a los avances tecnológicos, el mayor acceso a una fuente de Internet y la existencia de las redes sociales, se logran propagar los mensajes falsos a una mayor audiencia mucho más rápido. Incluso este fenómeno se puede comparar fácilmente con la manera en la que un virus se propaga y logra contagiar a más y más personas, y al mismo tiempo prolonga la caducidad de la desinformación. Otras consecuencias que se pueden observar de la infodemia son el atraso de decisiones, el aumento de la desconfianza en la población, el cuestionamiento de la verdad absoluta, la pérdida del control de calidad y la falta de información fidedigna. También logra desacreditar aquellas fuentes veraces y de carácter informativo que promueven el bienestar de la sociedad, como lo son las instituciones ambientales, de salud o educativas. Ok, para finalizar, mi compañero José Pablo nos ilustrará con algunos riesgos que implica esto de la desinformación y de qué manera es que podemos solucionarlo. Claro, pues algunos riesgos de la desinformación, ¿sabes? Porque incluso pueden ser con temas que son muy cuidadosos y con los que no todas las personas deberían opinar y pues pueden llegar a cobrarse vías, como lo fue con el tema de las vacunas y con la pandemia, en el cual a varios influencers de Europa se le dar para que hablaran mal de la vacuna. Se les
a ellos se les ofreció una cantidad exorbitante de dinero en la que, a cambio de que hablaran en contra de la vacuna, porque querían que las personas no se pusieran la vacuna y pues esto ponía en riesgo la salud de muchas personas porque pues los influencers pueden llegar a tener una gran audiencia. Entonces, esto es algo muy peligroso. De buena suerte que los influencers rechazaron esta propuesta que se les hizo y entonces, como podemos ver, es un ejemplo de cómo puede llegar a tratarse de algo grave, como lo es con la salud. Entonces, también debemos de saber que muchas veces existe esa libertad de expresión, pero pues no todos tenemos como la capacidad o tenemos el conocimiento para poder opinar o dar consejos de ciertos temas, porque claro, una cosa es opinar y otra cosa también es tener información o dar información. Pues yo puedo tener una opinión sobre algo, pero también debo entender que hay cosas que no son opiniones, que son hechos. Y eso es lo que se debe entender a la hora de tratar con la decisión, que no sabemos a qué alcance puede llegar esta información y a qué audiencia está llegando. Ya lo vimos con las vacunas, ya lo vimos con el ejemplo de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo que es algo clave regular toda la información que se distribuye. Es una medida que se podría implementar a largo plazo y es algo en lo que ya se les ha pedido a las redes sociales que trabajen con eso. He visto muchas celebridades, de hecho, que tienen grandes plataformas en las que le demandan a las redes sociales que trabajen con esto, regular la información, porque pues muchas veces hay personas que no están o no se encuentran en un buen momento, no se encuentran del todo informadas y pues caen de todo, me refiero con los menores de edad, que son personas que pues son muy débiles o muy fáciles a caer en ese tipo de engaños. Entonces es muy importante que regulemos quién nos está dando información. Una de las maneras en las que creo que se puede regular esto es a través de con las cuentas verificadas, porque no todas las veces que vemos una cuenta con una palomita o con este icono azul, significa que tenemos una cuenta que en realidad está contando la información correcta. Es importante checar y notar que en verdad estén verificadas por alguna razón y creo que debería haber un filtro. Cuando se trata de temas de salud, deberíamos entender que debemos de checar lo que tiene que ver con si está dando la información correcta. Entonces, esto debe de implementar las redes sociales o cualquier plataforma de empezar a revisar que en verdad lo que está no es correcto, debería de pasar por un filtro antes de publicarse. Y creo que eso debería pasar con ese tipo de temas, cuando trata de salud, porque pues es algo que puede llegar a cobrar vidas. Cuando se trata de dar la información o dar la opinión de algo como, bueno, la pizza que me comí no estaba buena o algo así, pues ahí te la paso, no debe haber un filtro, porque claro que no es algo que en verdad pueda afectar a alguien o pueda cobrarse vidas. Entonces debe haber como este intermedio entre la libertad de expresión, donde termina y donde empieza, y creo que es algo que podríamos implementar para pues, prevenir estos riesgos que ya anteriormente se comentaron. Muy bien, definitivamente sería una solución interesante a implementar. Pues hemos llegado al final de nuestro panel. No sé si a alguno le gustaría terminar con alguna conclusión. Compañero Cepeda, te veo con ganas de hablar. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, yo sí quiero concluir algo. Estoy de acuerdo con los demás en ciertas partes. Concuerdo en que debería de haber un filtro de información. El problema de esto es que, pues, es tanta la información que se distribuye en Internet que es algo muy complejo. Pero sería muy interesante ver cómo se puede aplicar algo para filtrar la información y desinformación y ver cómo la sociedad tiende a cambiar de opinión o llega a cambiar el comportamiento de esta misma. Para terminar la conclusión como tal, diría esta frase. Yo creo que la desinformación no es algo que sea fácil de evitar. Caemos a diario. Hay libros que te desinforman y la gente tiende a leer los libros y siente que son expertos en el tema, pero no es así. No es como que por leer un libro llegue, ya te informes o por leer cualquier libro ya te creas experto en el tema. Hay libros que se han escrito por mucho tiempo que han sido, pues, desmentidos, por lo que para informarte bien hay que estudiar mucho sobre el tema. No solo basta con leer 3 libros, 4, hay que especializarse en lo que uno esté interesado y ver cómo aplicarlo y ver que, que hay que tener cuidado con la desinformación como tal. ¿Ok? ¿Alguien más le interesaría dar una conclusión? Pues yo puedo decir que, aunque sí es algo, debemos exigir a las instituciones, pues las redes sociales, de todas estas compañías, exigirles que pues de alguna manera regulen la información que hay en sus plataformas,
que se transmiten. Creo que también vale la pena informar, pues educar a la población a que tengan pues pensamiento crítico y que sepan que pues no todo lo que está en internet es verdad. Y pues sí, creo que queda en nosotros también tener esa responsabilidad de lo que vamos a decir, lo que vamos a publicar y saber que a lo mejor para nosotros es una broma o pues de hecho hace poquito vi un ejemplo de un joven que empezó a propagar información sobre que los pájaros no existían y de broma y como una pues teoría conspirativa. Y pues hubo gente que se lo empezó a creer y ya después tomó eso como va para hacer conciencia sobre la desinformación en estos grupos que se creen pues estas teorías, pero pues tenemos que tener responsabilidad porque sabemos que hay gente que pues a lo mejor no tiene la educación o pues ya crea algo, otras cosas, entonces es fácil creerse más de este tipo de teoría de información, entonces pues creo que es una responsabilidad individual también. Ok, muchas gracias, Diana. Y pues para terminar, estamos a punto de terminar. A ver, ¿quieres decir algo, José Pablo? Claro, pues estoy muy de acuerdo con lo que comentaron mis compañeros de que he informado y que es la diferencia que existe sobre una persona que es especialista y una persona que lee poco sobre el tema. También me interesó mucho lo que comentó Ayana sobre la infodemia que presentamos, porque claro que es algo que vivimos actualmente con la pandemia, sobre que nos saturaron de información y vimos noticias por todas partes y no sabemos al final qué creer porque cada quien daba un consejo, unas personas no están ni certificadas, o veíamos que los doctores estaban peleando en las redes porque no existía como una relación entre todo lo que se decía y lo que veíamos de creer, y al final lo que era correcto. Entonces, creo que en verdad sí fuimos nosotros como víctimas de toda esta infodemia, porque fuimos saturados de información y llega un punto en el que se te satura y pues existe de dos, o te la llegas a creer toda esa información o simplemente ya no quieres saber más de la información porque es mucha y pues muchas veces hay información que sí es importante que debes saber como ciudadano porque es información que depende para que puedas tener esta responsabilidad social. Entonces debe haber un balance y es por eso que es clave regular la información que se distribuye entre los medios para que no exista luego este desinterés social. De misma forma, también me pareció muy interesante el ejemplo que dio Dayana anteriormente sobre estas teorías conspirativas que era un experimento social, porque pues es algo que debemos de notar la magnitud que tienen las cosas, porque por ejemplo, esta teoría conspirativa, claro que fue un ejemplo de cómo la gente se puede llegar a creer tan fácil las cosas que hay en Internet, y pues muchas veces es importante pues ver este como alcance que puede tener este tipo de experimentos sociales, nos dan una manera de llegar a notar pues qué tan susceptibles son las personas y qué tan fácil uno es de caer bajo estos engaños. Y pues me pareció muy interesante el ejemplo, la verdad. E incluso me he puesto a pensar y me ha hecho reflexionar sobre que en verdad muchas veces cosas que yo incluso he compartido en las redes pueden llegar a ser mentira y pueden llegar a ser parte de estas teorías conspirativas con experimentos sociales. Y eso es lo que nos hace pensar mucho más allá. Y pues sería todo, la verdad. Estoy muy informado y me hizo mucho reflexionar lo que comentaron mis compañeros y sus posiciones. Muy bien, ya para cerrar este tema, pues cabe destacar que la desinformación desafortunadamente va a seguir presente porque ayuda a empresas, como ya lo hemos comentado, con anuncios, pues para la mercadotecnia, para fines políticos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues nuestro trabajo, como ustedes mencionaban, nuestro trabajo, nuestro deber es informarnos y pues cuestionarnos acerca de la veracidad pues de las cosas. Es recomendable generar un criterio propio para así mismo distinguir aquello que es correcto de lo que no. Quisiera agradecer a ustedes, panelistas, por todas sus aportaciones, por llenarnos de información tan valiosa y pues al público en general por prestar atención. Gracias.